Buenas, esto es Academia Médica. Hoy vamos a hablar de la nefrolitiasis, la cual es una enfermedad muy común. Se considera en Estados Unidos aproximadamente 1 millón de visitas a urgencia por causa de esta enfermedad, una prevalencia a los 70 años aproximadamente de un 19% en hombres y un 9% en mujeres según este registro NAES, una incidencia que va en aumento a medida que aumentan las décadas, lo más probable es por el cambio en el estilo de vida y una recurrencia que también va en aumento posterior al primer síntoma de litiasis. Pero bueno, esto es sencillamente un lito ubicado en cualquier parte de la vía urinaria. Defínase el lito como una masa sólida producida por cualquiera de estas siguientes sales. La más común es la de calcio, un 80%, y la podemos encontrar en forma de oxalato o fosfato, y también podemos encontrar de ácido úrico, estrubita y cistina, siendo las de estrubita como fosfato magnésico o como fosfato de amonio. Sin embargo, para que se produzca toda esta enfermedad necesitamos unos factores de riesgo, el cuales pueden ser metabólicos, dietarios, urinarios y anatómicos, por lo que se considera una enfermedad multifactorial. Hablando desde el punto de vista metabólico, podemos hablar de enfermedades como la obesidad, la diabetes mellitus, aumentan el pH, disminuyen el pH de la orina y van a generar un aumento en la eliminación del calcio. Además de eso, también lo que son las cirugías bariátricas con síndromes de malabsorción intestinal, como el síndrome del intestino corto y las enfermedades intestinales e intersticiales o inflamatorias, inducen también una disminución del bicarbonato sódico por las diarreas crónicas, lo cual también aumenta la predisponibilidad. La enfermedad de Dell lo podemos pensar en aquellos pacientes que, además de tener ellos nefrolitiasis, también poseen un hermano con nefrolitiasis, y la cistinuria, que generalmente alrededor de los 12 años que aparece y se diagnostica sencillamente con los cristales de cistina a nivel de la orina. Hablando un poquito de la dieta, podríamos nosotros considerar un aumento en el consumo de la vitamina C por encima de los valores normales. Inclusive con 2 gramos al día tenemos un riesgo muy elevado, disminución del calcio en la dieta, lo cual aumentaría la eliminación de calcio en la orina por la resorción ósea, el aumento en la ingesta de sal también es un factor predisponente, y la disminución en la ingesta de líquidos es muy importante. Sin embargo, pensaríamos que al aumentar los líquidos sería no un factor de riesgo sino un factor protector, pero debemos analizar qué tipo de líquidos debemos consumir, ya que si consumimos líquidos con endulzantes disacáridos, entonces lo más probable es que tengamos un factor de riesgo. La disminución del potasio, lo que es la ingesta de frutas y verduras. Ya desde el punto de vista urinario, podríamos considerar alteraciones del pH, elevaciones del calcio urinario, infecciones urinarias, y esto es algo muy importante porque los cristales de estrubita son consecuencia de una infección urinaria por Proteus o Klebsiella a nivel del parénquima renal, diferente cuando tenemos una infección urinaria por cualquier otro tipo de cristal, ya que esta entonces ya no sería una causa sino un efecto de la nefrolitiasis. El aumento del oxalato en la orina y la disminución del citrato, ya que estos dos se unen al calcio y permite la solubilidad. Sin embargo, el citrato no genera esa agregación que genera el oxalato, por ende no va a permitir esa formación de cristales. Desde el punto de vista anatómico, tenemos que los riñones en herradura y el riñón en esponja medular son factores de riesgo muy interesantes. Pero aparte de tener estos factores de riesgo, también debemos tener en cuenta de que necesitamos unas fases para que esto se produzca. Las fases sencillamente son estas 3: una sobresaturación de la orina por cualquiera de estas sales, y con una posterior formación de cristal en el intersticio. Realmente no se sabe cómo pasa del intersticio hacia el lumen, pero se conoce que es en el intersticio, y una posterior agregación, que era lo que hablábamos nosotros de la diferencia de formar una sal del citrato con el calcio, diferente con el oxalato, ¿no? Porque el último sí se agrega. Bueno, pero ¿y estos pacientes cómo nos llegan a nosotros? Sencillamente los pacientes nos pueden llegar de manera asintomática o de manera sintomática. Paciente asintomático lo podemos capturar de pronto por alguna imagen que hagamos o una hematura microscópica, en el cual también podemos hallar cristaluria en el examen de orina. Defínase hematuria microscópica como más de 6 hematíes por campo de alto poder en un uroanálisis en lo que es la parte microscópica. También podemos encontrarnos pacientes sintomáticos con hematurias, pues ya las que se denominan macroscópicas o francas, que son más de 100 hematías por campo de alto poder, con una sensibilidad de un 49% y una especificidad de 80%. Y también nos podemos encontrar pacientes con IBU, con el comentario que ya hice adelante.
También nos podemos hallar pacientes con dolor del cólico renal, el cual es un dolor muy diciente y es muy interesante analizar que este dolor es muy fuerte y que la localización nos ayuda a ubicar mucho el dolor. Entre más arriba esté, podemos hallar de pronto que está a nivel de riñón, que está en el testículo, podemos decir que está en los uréteres distales, etc. Las concomitancias nos ayudan a analizar si hay complicaciones, la ubicación y también nos ayudan a ubicar diagnósticos. Por ejemplo, un paciente con anuria, capaz que tiene un cálculo que está obstruyendo la vejiga, si tiene náuseas, vómitos persistentes, puede tener hidronefrosis y la agitación y claudiaplosis también nos puede ayudar al diagnóstico diferencial, ya que este dolor puede cursar con estas concomitancias. Ya un poco en el diagnóstico, tenemos un diagnóstico no imagenológico, en el cual sería una hematura glomerular y una cristaloidea a nivel del examen de orina a nivel microscópico, y un estudio imagenológico en el cual nos gustaría analizar tres cosas básicamente. Primero, lo que es el lito, en lo cual es ubicación, densidad y tamaño. ¿Listo? Que nos ayuda también al tratamiento de exclusión del mismo. Diagnósticos diferenciales en los cuales no me voy a detener, pero aquí podemos hablar un poquito acerca, por ejemplo, de lo que son apendicitis, embarazos ectópicos, las discopatías, etcétera, y también un poquito de las complicaciones que puedan tener. Sencillamente pueden ser insuficiencias renales o hidronefrosis, y también lo que son las infecciones urinarias. Dentro de las imágenes, las que mejor tienen evidencia son la tomografía abdominopélvica y la ecografía renal, siendo obviamente la tomografía abdominopélvica a baja dosis la preferida, con una especificidad y una sensibilidad muy elevada. La única es que de pronto no podemos encontrar en todos los lugares y que tiene un pequeño problema, que no te va a analizar bien un lito menos de 2 milímetros. La estándar se dejaría cuando no encontremos tomografía a baja dosis, y la de contraste realmente solo tiene una pequeña indicación, y es cuando nosotros debemos analizar focos de alta densidad a nivel ureteral, donde tenemos que hacer un diagnóstico diferencial entre la lito ureteral o un flebite periureteral. Sería como realmente la sensibilidad y la especificidad menor, inclusive de la ecografía a baja dosis, y de una sensibilidad parecida a la ecografía estándar. Hablando un poquito de la ecografía renal, realmente es un estudio que se considera de segunda línea porque tiene una sensibilidad y una especificidad mucho menor. Se considera que debe ser posterior a la tomografía, y aunque es más económica, por eso es que a veces en muchos lugares se prefiere esta de entrada versus a la tomografía. También se ha demostrado que el 40% de los pacientes a los cuales se les hace una ecografía renal inicial terminan haciendo esa tomografía, y la tasa de complicaciones realmente entre la tomografía versus la ecografía renal a posteriori en estos pacientes realmente es como de un punto 5%, lo cual no diría que no estaría tan mal utilizar una ecografía renal. No te ubica muy bien el tamaño ni el lugar donde está el lito, no te da la densidad, es decir, que no puedes por medio de la densidad analizar qué tipo de lito es. Es como la única realmente falencia grande de la ecografía renal, y sí se utilizaría en primera línea en embarazadas para evitar la irradiación. Pero bueno, donde hay un paciente, ¿qué debemos hacer con ese paciente? Hay unas indicaciones para saber si la nefrolitiasis es complicada. Sencillamente, un paciente que tenga nefrolitiasis y una infección urinaria se considera complicada. Una insuficiencia renal, sea aguda o crónica, si tiene un vómito o dolor persistente, porque tenemos que ubicarnos hacia la hidronefrosis, paciente con anuria, porque obviamente tiene una falla renal posrenal, y un paciente que sea monorrenal, independientemente sea de nacimiento o que sea por una nefrectomía que se ha hecho por un trauma, una diabetes o cualquier otra situación. Después de esto tenemos que adentrarnos un poco en el tratamiento, en el cual nosotros tenemos una fase aguda, y lo importante es la analgesia, y obviamente si el paciente llega muy ansioso, también darle un poquito de ansiolítico. Las analgesias se hacen generalmente con AINES, son de primera elección. Obviamente no se debe dar en insuficiencia renal, por eso es muy importante en el contexto de estos pacientes en la urgencia realizarle siempre lo que es un examen de orina, una función renal, y si tenemos posibilidad de hacer una ecografía de la vía urinaria, será como algo muy básico en estos pacientes, o una tomografía, dependiendo si estamos muy sospechando de pronto un diagnóstico diferencial, cual nos ayudaría más la tomografía que la ecografía. No en alergia, y obviamente en el embarazo por lo del cierre del ducto arterioso a nivel del último trimestre, de pronto serán como las únicas contraindicaciones. Sin embargo, se han hecho estudios de AINES versus analgésicos no AINES,
o sea, opiáceos, acetaminofén o dipirona, y se ha demostrado realmente la superioridad de AINES versus cada uno de estos. Los opiáceos, sean débiles o fuertes, generan una mejoría del dolor más pronta, pero es muy probable que requieran más dosis o inclusive tengan un poco más de recurrencia. Sin embargo, los AINES te evitan esto, además que los pacientes que son adictos a los opiáceos van a dejar de simular, en caso tal que sea así, porque como tú utilizarás de primera línea un AINES, entonces ellos pues obviamente no van a querer llegar porque no van a recibir su opiáceo. El acetaminofén podríamos dejarlo junto con un opiáceo débil para las embarazadas, y la dipirona también sería un medicamento muy interesante que podríamos dejar como de segunda línea. La combinación AINES más opiáceos es más superior en cuanto a mejoría del tiempo, recurrencia y demás que cualquier medicamento, incluyendo los AINES solos. Entonces sería muy interesante hacer esa combinación. Los espasmolíticos realmente no tienen ninguna indicación como tal, ya que la fisiología del cólico renal no es por ningún espasmo a nivel de la vía urinaria, sino que sencillamente es por el paso del lito, es lo que genera dilatación y genera dolor al paso del mismo. Por eso es que al dar espasmolítico lo que estamos haciendo es que aumentamos el tiempo en que ese lito va a estar en esa vía urinaria, y además de eso podemos hacer dos cosas: uno, que tenga más riesgo de hidronefrosis, y dos, que ese lito aumente de tamaño. ¿Ya? Y el paciente nos va a llegar con más recurrencia del dolor al utilizar este medicamento, por eso no es indicado. También se ha demostrado que el uso de líquidos en pacientes que tengan nefrolitiasis realmente no mejora ni las complicaciones ni el dolor. Entonces realmente líquido, pues solo cuando sea necesario, si el paciente viene muy deshidratado porque ha estado vomitando mucho. Bueno, ya le quitamos el dolor al paciente. ¿Qué vamos a hacer con él? Expulsión del lito. Entonces, se considera que los litos menores de 5 milímetros no haya ninguna terapia. Se ha demostrado aproximadamente un 79% de expulsión con litos menores de 5 milímetros a nivel distal y solo un 49% a nivel proximal. Entonces, analicemos que entre más arriba esté el lito, va a ser mucho más difícil su expulsión. Sin embargo, repito, la recomendación de la academia tanto americana como europea es que el lito menor de 5 milímetros no se le dé terapia. En litos entre 5 y 10 milímetros se beneficiarían tanto de terapia conservadora como una terapia médica, y de estos medicamentos los bloqueadores alfa son los que más tienen evidencia. Se han hecho estudios de bloqueadores alfa versus alfa selectivos versus bloqueadores de canales de calcio dihidropiridino versus inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, y de todos el bloqueador de alfa selectivo es superior. Sin embargo, aún falta evidencia. Por ahora se sabe que los bloqueadores alfa tipo tamsulosina, por ejemplo, que es el más estudiado, versus nifedipino, que es el bloqueador de canales de calcio, tienen igual rata, por decirlo de una manera, en expulsión del lito, pero los bloqueadores alfa tienen menos efectos adversos y la expulsión es mucho más rápida, con endpoints que han analizado inclusive la necesidad de terapia invasiva y endpoints secundarios donde hablan, por ejemplo, de la recurrencia del dolor o la expulsión del lito. Y en todo, repito, los bloqueadores alfa han sido superiores para la expulsión del lito, pero solo entre 5 y 10 milímetros, y los estudios generalmente se han hecho en pacientes que tienen un lito a nivel del ureter distal, no proximal. Sin embargo, también habría buena evidencia de hacerlo a nivel proximal, sobre todo si es muy pequeño. Ya cuando menor de 10 milímetros se decide una terapia invasiva por la litotricia. De estas 5 modalidades se prefiere la onda de choque en menores de 15 milímetros, centímetros, perdón, o 15 milímetros, perdón, o que tengan, por ejemplo, una densidad muy elevada. Se prefiere mejor la uteroscopia porque se ha demostrado que con onda de choque y litos muy densos o mayores de 15 milímetros ya vamos a tener un poquito de problema y solo va a haber un 50% de éxito. Entonces se prefiere ya la uteroscopia por láser. Generalmente la parotomía no es muy utilizada hoy en día. Después de haber analizado la expulsión del lito y haber tratado al paciente, ¿con qué lo mandamos para la casa? Pues para que el paciente no recurra nuevamente con esta enfermedad. Sencillamente depende del cristal, y por eso les decía antes que era muy importante saber qué tipo de cristal era el que íbamos a utilizar. Los cristales de estruvita, como lo mencioné antes, son por infecciones por Klebsiella o Proteus, no tienen otra razón de ser realmente, y sencillamente con el tratamiento de la pielonefritis estos cristales deben desaparecer.
A nivel del calcio, hablaríamos de unas medidas generales en donde sirven para cualquier tipo de delito. Listo, el aumento de jugo de naranja va a aumentar la cantidad de citrato en orina y disminuir el pH, lo cual es adecuado. El aumento del potasio, lo que son las frutas y verduras, la disminución de las gaseosas, ya lo expliqué en los factores de riesgo, y no sencillamente es disminuir todos esos factores de riesgo. Los suplementos de calcio realmente se han estudiado porque el calcio dietario no afecta realmente, no se sabe si es que contienen citrato o contienen algún otro producto que sea inhibidor de la formación de cálculos, pero se sabe que los suplementos de calcio sí afectan y aumentan dosis dependientes de la producción de cálculos. De pronto, porque sean tomados sin alimentos, puede que sí, generalmente lo toman en las mañanas o en las noches al acostarse, pero lo que sí se sabe es que las tabletas de calcio, sobre todo por encima del valor normal, que es 1.5 gramos al día de calcio, aumenta el riesgo. También los cristales de cistina, como comenté antes, hacen el diagnóstico de cistinuria y además de las medidas generales y un poquito de alcalinización de la orina con citrato y bicarbonato, sobre todo con alcalinización sobre 7. Por eso es muy importante en estos pacientes analizar el pH de la orina. Si está sobre 7, te toca darle un poquitico de citrato o bicarbonato de potasio. ¿Listo? Y también se comentó que las dietas normoproteicas y la ingesta de sal disminuida ayudan mucho a estos pacientes. Realmente con estos pacientes hay 3 pilares fundamentales, que es alcalinización del pH, aumento en la ingesta de líquido y disminución en el consumo de sal y proteínas. Con estas 3 medidas básicas, la gran mayoría de pacientes con cristales de cistina no tienen recurrencia. Sin embargo, cuando tienen recurrencia, se considera que todos los medicamentos que contienen grupos sulfatos le ayuda mucho, ya que estos crean un compuesto que son 50 veces más soluble en orina. Entonces, como la penicilamida, la tiotropina y el captopril. Sin embargo, el problema con el captopril es que no es muy bien tolerado porque necesitaría dosis muy altas y obviamente crearía una hipotensión marcada. También hablando de los cristales de ácido úrico, que son los últimos que nos faltan, pues sencillamente las medidas generales, y cuando hay recurrencia podríamos utilizar citrato y bicarbonato de potasio. Mírese que es de potasio, no de sodio, porque hay que disminuir la ingesta del sodio, ¿no? Que es un factor de riesgo. Esto es muy importante. Y si nada de esto sirve, pues inhibidores de la astaxantina oxidasa, solo para recurrencia, repito, en donde el citrato y el bicarbonato no han sido efectivos. Bueno, esto fue la nefrolitiasis en una sola imagen. Listo, si te gustó, pues dale like, suscríbete para tener nuevo contenido. La imagen se les voy a dejar en la descripción. También voy a dejarle un par de articulitos para que ustedes los tengan y de pronto revisen un poquito más acerca de la terapia en la fase aguda, de pronto tengan un poquitico de evidencia en cuanto a la terapia médica, etcétera. Y les dejo también mis redes sociales, pueden seguirme. Voy a estar tratando de montar contenido todos los fines de semana. Espero que les haya gustado. Esto fue Academia Médica y un placer.